Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Hola, ¿qué tal? Sean todos bendecidos, sean todos bienvenidos a este cuarto capítulo ya de este podcast que lleva por nombre Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de hablar De lo que hemos visto y oído. Amén, sean todos bendecidos. Ya en este cuarto capítulo, como digo, anhelando, ¿verdad?, que el Señor pueda hacer con nosotros en esta Amén. temática, para que más allá de lo que humanamente podamos decir, el Señor vaya siendo con nosotros, Él vaya ungiendo nuestros labios, como decimos siempre. Siempre antes de grabar oramos, eso creo que no lo habíamos dicho, pero bueno, aunque sea obvio, es importante entender que dejamos todo en las manos del Señor. Hoy tenemos casi siempre decimos lo mismo, pero la verdad que esta segunda temporada se viene con temáticas bien profundas, bien al hueso, como se dice, y la de hoy no es la excepción. Así que el Señor vaya siendo con nosotros, con esta temática, que podamos profundizar en ella y que podamos ser de bendición a través de ella, que el Señor pueda hacer en las vidas de las personas que puedan ver este capítulo, amor. ¿Cómo está usted? Amén. Bien, gracias a Dios. ¿Bien? Sí, bien. ¿Buen comienzo de semana? Sí. Es que contenta, ya me quedan estos días y salgo de vacaciones. No todos pueden disfrutarlo, pero cómo no agradecer que yo puedo disfrutarlo un tiempito. Amén. Amén. Pero bueno, entremos de lleno porque quizá tengamos que ocupar harto tiempo en la temática de hoy. Quizás. La temática de hoy lleva por nombre Palabras dulces, consecuencias eternas. Amén. Así que, como digo, que el Señor nos ayude. La verdad que es muy profundo, algo que de una otra forma nosotros hemos venido meditando hace mucho tiempo y nos corresponde este tema, poder compartirlo con ustedes. Y anhelamos que sea el Señor el que toque cada vida, cada corazón, que nos ayude a examinarnos a la luz de su palabra para poder profundizar y ver si este título que dice Palabras dulces, consecuencias eternas, tenemos un texto base, ver qué tan cierto es en este tiempo. Yo, en lo personal, creo que estamos ya, y no de ahora, hace mucho rato. El texto base tiene que ver con las palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, una gran advertencia acerca de los últimos tiempos, las cosas que van a empezar a ocurrir al pueblo cristiano. Así ahí, como para poder introducir un poquitito, podía recordar que hace un tiempito, hace como 2 semanas, me tocó predicar en la iglesia y utilicé el título que la verdad que salva. Y es porque vivimos en esta época donde decir la verdad se ve de una forma intolerante, ser directo se ve ofensivo y por ejemplo, cuestionar lo popular llega a ser hasta un crimen. Te cuestionan de por qué estás cuestionando toda la verdad que dice el mundo. Es como ya, mi verdad, tu verdad, y así se está viviendo el mundo. Y no tan solo el mundo, sino que hasta en los cristianos se ve eso como que es mi verdad, tu verdad. Entonces dejamos de lado como que nosotros sabemos que es solo una verdad, que es Cristo. Amén. Y sabemos que su palabra no cambia, y es por eso que este capítulo donde Pablo nos advierte, y la Biblia nos advierte que no todo lo que suena dulce al oído viene de Dios. Amén. Sino que ahí nos insta a poder analizarlo, examinarnos, y es por eso que este capítulo, que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4, el cual dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Amén. Amén. Creo que es claro, Sí. y es importante eso de que no van a tolerar la sana doctrina, Amén. sino que llevado, ¿por qué? Por sus propios deseos. Amén. Entonces es un versículo que es por eso que es el título Palabras dulces,
consecuencias eternas. eternas. Amén. Es tremendo lo que Pablo, bueno, al leer las cartas de Pablo, no solamente a Timoteo, sino a la iglesia de los Corintios, y así a toda la iglesia, siempre de una otra forma el apóstol Pablo estaba advirtiendo Así es. acerca de falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y acá este versículo es tan claro, lo personal me encanta, siempre como digo, nosotros cuando conversamos con amigos, nosotros profundizamos en estos temas, sale este versículo porque es tan decidor, es tan claro, dice lo que acaba de leer mi esposa, porque llegará el tiempo, dice el apóstol Pablo, que la gente no va a tolerar la sana doctrina. Así es. O sea, la verdad del evangelio. Llevados de sus propios deseos, o sea, los anhelos de su corazón, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad, y lo dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces no hay nada más peligroso que alejarnos de la verdad que es Cristo, que es su palabra. es. Y hoy por hoy, si de una otra forma el Señor ha puesto esta temática en nuestro corazón, porque como digo, de una otra forma es algo que no venimos meditando de ahora, sino hace mucho rato, y ahora que tenemos la oportunidad de tener este podcast, tener la bendición de poder compartir estas temáticas, es casi una obligación poder compartir esta verdad, de que, como dice el título, palabras dulces, pero consecuencias eternas. Y sinceramente, voy a tratar de poner un filtro en este podcast, pero es imposible no ser sincero frente a la realidad que estamos expuestos hoy. Hay muchos pastores en redes sociales, muchas iglesias, muchos influencers, muchos, lamentablemente, falsos profetas a través de redes sociales predicando verdades que son verdades a medias. Y una verdad a media es una mentira. Si hasta el mismo Satanás, y la palabra nos advierte, se disfraza, se viste de ángel de luz para engañar a muchos, y así también sus ministros. De hecho, Satanás con la misma palabra quiso tentar a Jesús. Así es. Entonces, qué importante entender, y por eso es tan importante poder profundizar en esta temática, porque muchas veces nosotros nos va a tocar en algún momento participar en algún evento, escuchar a algún pastor, alguna exposición de la palabra, y debemos tener mucho ojo, porque hoy estamos en esos tiempos peligrosos donde el Pablo nos advierte, donde todo eso que parece endulzar nuestros oídos muchas veces nos va a alejar totalmente de la verdad del Señor. Por eso, palabras dulces, este título, consecuencias eternas. Si realmente no estamos filtrando el contenido que estamos escuchando, o que estamos buscando, o que nuestro corazón está anhelando, porque como dice el pastor Paul Washer, muchas veces nosotros, decimos, lamentablemente mucha gente está siendo engañada. Pero también muchas de estas personas es lo que anhela su corazón. Ellos anhelan eso. Anhelan lo que estos pastores le ofrecen, lo que estos falsos predicadores le ofrecen. Lamentablemente, bueno, ahora vamos a ir profundizando, pero es algo que en lo personal me toca mucho. Me toca mucho, sobre todo este último tiempo, porque la verdad que como cristianos, como jóvenes, como personas que incluso llevan muchos años, estamos expuestos a esta falsas doctrinas, a estos falsos profetas, y la verdad que ocupan la palabra de tal forma que engañan a las personas y endulzan los oídos. Por eso tenemos 3 temáticas centrales. Amén. Así es. Y decirles que finalmente lo que podamos decir hoy va a incomodar. Amén. A nosotros nos ha incomodado, pero nos ha ayudado a poder examinarnos, analizar lo que realmente estamos escuchando, de dónde proviene, que todo tiene que ser examinado a la luz de la palabra. Amén. Es por eso que decíamos, hay muchas cosas que suenan dulces al oído, pero no provienen de Dios. Entonces esto puede incomodar, pero nuestro anhelo es que, y debemos entender que para todo hay una consecuencia eterna. Amén. Y tanto positiva o negativamente. Y nosotros anhelamos que esa consecuencia de lo que podamos expresar hoy sea para esa consecuencia eterna de poder vivir esa vida eterna. Amén. Al lado de Cristo. Así que uno de los primeros puntos que tenemos aquí anotadito es: no todo lo que suena bíblico es verdad. Amén. No todo lo que suena bíblico es verdad. Y es que hoy hay discursos que suenan cristianos, que usan versículos, que mencionan a Dios, pero es que están vacíos. Amén. De la verdad. Están Amén. vacíos de la verdad. Es por eso la palabra en nuestro título: palabras dulces. Palabras dulces. Entonces hay quienes usan la Biblia para respaldar sus propios intereses, Amén. sus propios deseos, como lo decía usted, para poder manipular con esa verdad, justificando sus emociones, justificar su conducta, pero realmente nosotros debemos aprender a discernir Amén.
que no todo, como hemos dicho, todas esas cosas bonitas provienen de Dios, y finalmente la palabra desde el principio a fin siempre nos habla de Cristo. Entonces todo lo que pueda salir en su palabra nos debe llevar a Cristo. A Cristo, amén. No al yo, no a lo humano, no a lo personal, no a lo que yo pueda obtener, sino que nos debe llevar a Cristo. De hecho, la palabra, algo que yo siempre trato de destacar porque es muy... la palabra en sí nos advierte todas estas cosas. Así Nos es. habla de falsos cristos, falsas enseñanzas, falsos profetas. Nos dice que debemos tener discernimiento. Así es. Debemos tener discernimiento. Ahí la misma palabra en el libro de Oseas nos dice, o sea, este pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Y hay algo que aún, creo yo, pena hoy por hoy a todo... aquel que dice ser cristiano. Muchas veces somos muy cómodos, no vamos a la palabra, no profundizamos en ella, buscamos iglesias donde nos sintamos cómodos, y es una realidad que está muy latente. Entonces es importante entender, como dice este primer punto, no todo lo que suena bíblico es verdad. No. El Señor de hecho nos dice ahí en primera de Juan, creo, no recuerdo, 1:4, nos habla de que hay por el mundo muchos falsos profetas. Entonces es importante que no todo proviene de Dios. No todo profeta proviene de Dios. Por eso nos hace el llamado de poder discernir. Y este texto que tenemos de base de lo que nos habla, de lo que Pablo le advierte a Timoteo, como decíamos, es un texto tan claro que de verdad no es necesario, siento yo, que tengamos que profundizar mucho en ello. Pero aún así es importante meditar en ello. ¿Qué está anhelando nuestro corazón? ¿Por qué pertenecemos a nuestra iglesia? ¿Por qué estamos buscando a Cristo? Así es, y eso estaba pensando recién, lo importante de por qué llegamos a la iglesia. Porque como decimos acá, no todo lo que suena bíblico es verdad, y es que realmente a veces nosotros llegamos con un anhelo en nuestro corazón por obtener algo, por querer obtener algo de Jesús, por querer obtener solo cosas bonitas. Entonces cuando realmente llegamos a una iglesia donde las personas, la congregación anhela eso, ahí muchos pastores, profetas, como dicen llamarse algunos, van cambiando ese mensaje acorde a los anhelos y deseos de la congregación. Amén. Y olvidan y sacan el foco que es Cristo. Amén. Que realmente si estamos acá es por Cristo. Entonces lo importante es eso de poder entender con qué anhelo, como decía usted, se está acercando a la iglesia, qué quiere obtener. Y debe entender que realmente eso no es lo que le importa al Señor. El Señor no quiere eso en nosotros. Él no anhela que nosotros podamos obtener cosas, sino la importancia de Él, que vino a este mundo, es para darnos salvación. Amén. Es para darnos una vida eterna, para poder hacernos entender de que no merecíamos nada, de que estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que Él vino a la tierra a darnos esa salvación, a poder conectarnos nuevamente con Dios. Eso, a reconciliarnos. Amén. Entonces es totalmente distinto. Entonces por eso en muchas iglesias a veces se predica solo lo bonito, que tú vas a ser exitoso, como lo hemos nombrado. Se presenta como un Jesús, como un genio de la lámpara mágica. Así es. Entonces ahí es donde se empieza a cambiar, a distorsionar el evangelio. Amén. Y empiezan a sacarle y empiezan a utilizar solo algunos versículos, solo algunos capítulos, y empiezan a dejar de lado los más importantes, que son los que nos llevan a Cristo. O sea, el arrepentimiento, el poder entregarnos, porque finalmente, como lo decía, nosotros no éramos nada, no somos quién, y solo a través de su palabra podemos analizar eso en nuestras vidas. Amén, amén. Es importante entender que humanamente siempre vamos a buscar el acomodo en nuestras vidas. Por eso es que hay tantas iglesias como al gusto del cliente, como se dice. Lamentablemente es una realidad. Hay gente, de hecho, la semana pasada creo que hablamos con una hermana de nuestra iglesia. Sí. Y ella nos podía comentar que había estado conversando con una persona donde ella decía que había visitado muchas iglesias y que ninguna se sentía cómoda, hasta que llegó a una iglesia donde no le decían nada. Que ella se sentía súper cómoda porque no le decían nada. Solo le hablaban de lo bonito. Entonces ahí podíamos meditar y pensar. Muchas veces nosotros humanamente, sin darnos cuenta, buscamos lo mismo dentro de nuestra iglesia. Así es. Queremos que la palabra nos hable de bendición, de promesa, pero el núcleo del evangelio es que nuestra vida sea transformada. Porque somos pecadores. Por eso Cristo dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Precisamente, como decía Pablo ahí a los Corintios, Él vino a
para presentar este ministerio de la reconciliación, de reconciliarnos con Dios a través de Sí. Cristo, a través de este sacrificio. Todo lo demás, de una otra forma, el Señor, lo hemos dicho a lo largo de todos los capítulos que hemos podido grabar, que el Señor puede hacer cosas en nuestras vidas. Sí, puede restaurar un matrimonio, puede sanarnos de alguna enfermedad, pero todo eso pasa a ser totalmente secundario si realmente Él nos ha transformado nuestro corazón. Así es. Si realmente no hemos sido salvados. Seremos personas sanas, seremos personas que quizás recibieron un milagro, pero perdidas de la salvación del Señor. Por eso es importante entender que no todo lo que suena bíblico es verdad. Muchas personas, y yo lo he visto, lo hemos escuchado, pescan un trozo de la palabra y que suena muy cierto, es verdad, el Señor dice esto, pero lo sacan de su contexto. Así es. Y la mayoría de las veces sacan textos del Antiguo Testamento y lo ponen como que se va a cumplir hoy, o lo ponen como una promesa futura, cuando todo ya se cumplió en Así es. Cristo. Todo el Antiguo Testamento ya se cumplió en Cristo. Cristo es suficiente y debe ser suficiente en nuestras vidas. No debemos esperar una nueva revelación. Muchas iglesias, muchos de estos pastores nuevos que de repente cuesta decirlo, pero son falsos profetas, engatusan a la gente con nuevas promesas, con un nuevo evangelio donde tú vas a ser prosperado, tú vas a ser exitoso en esta vida. Falso. De hecho, la vida de una otra forma, de hecho, el otro día podíamos conversar esto de lo que dice en San Juan 15, donde Jesús le dice, le advierte a sus discípulos, así como a mí me aborrecieron, el mundo les va a aborrecer. Porque como hemos dicho otras veces, nuestra fe... Contracultural. Eso, me lo quitó de la boca. Nuestra fe es contracultural. Si La vamos sociedad, contra la cultura. La sociedad piensa y va en una dirección que claramente es cosa de prender la tele y ver las noticias, que va a una perdición. La sociedad se está autodestruyendo. Hoy por hoy estamos en medio de un conflicto tremendo entre Israel e Irán y sabemos que se pueden meter otros países y bueno, Dios nomás sabe cuándo se pueda llevar a cabo quizá la Tercera Guerra Mundial. Entonces el mundo va en una dirección y el evangelio va en otra dirección. Así es. El Señor está más preocupado de nuestro corazón que de cualquier otra cosa. Así El evangelio apunta a eso. Entonces la palabra, la verdadera palabra, el verdadero evangelio nos va a confrontar, nos va a decir, hey, no estás bien, necesitas que yo cambie ese corazón terco por un corazón que pueda buscar por sobre todas las cosas y anhelar el Señor y el reino de los cielos. Así. Todo lo demás es añadidura, como dice su palabra. Entonces, ¿cómo de una otra forma distinguir quizás estos falsos mensajes? Porque apuntan netamente a la persona. Es que Dios quiere lo mejor para ti. Es que tú eres muy importante para el Señor. Es que se viene un tiempo nuevo para ti. Eso no es así. La palabra de Dios apunta a todo lo contrario. No vendrán tiempos mejores. Y es cosa, como digo, vuelvo a repetir, prenda su televisor. ¿Te cree que vendrán tiempos mejores? La Biblia se está cumpliendo. Rumores de guerra, terremotos. Y no quiero sonar alarmista, sino que quiero ser muy enfático en decir que finalmente todas estas personas o estos falsos predicadores con este falso evangelio prometen cosas que no se van a cumplir, Así. que suenan agradables a nuestro oído, y por eso volvemos al título de nuestra temática, palabras dulces pero con consecuencias eternas. Quizás te vas a estar contento en ese momento que te están predicando un mensaje que te hace naná y te hace cariño, pero que no está confrontando el problema más grande que tenemos como seres humanos, y es que somos pecadores. Así es. Y eso nos aleja del Señor. Por eso Cristo, volvemos, es el centro de todo. Él dio su vida en el madero de la cruz para reconciliarnos con Dios. Y eso es por lejos lo más importante y es la verdad del Evangelio, que Él vino a salvar nuestras vidas. Así es, por eso nosotros igual cuando conversamos con muchos amigos, nosotros siempre hemos dicho, nosotros no somos los que tenemos la verdad, sino que la verdad es la palabra. Tampoco nuestra iglesia es perfecta, Amén. pero sí, y lo que hemos logrado decirle a las personas que conocemos que examinen incluso en la iglesia que están, de que puedan ver que si es una iglesia que te está hablando de ti, de todo lo que tú vas a obtener, es peligroso. Amén. Es peligroso. O sea, nosotros siempre los llevamos, vayan a una iglesia donde apunte a Cristo. Todo debe A apuntar Cristo. Independiente, y como dice usted, sabemos que tiempos mejores no vienen, Amén. pero cuando apuntan a Cristo y cuando enfocas tu mirada en Cristo, a pesar de que vengan tiempos peores, con Cristo va a ser Amén. todo más llevadero. Él va a estar ahí cuidándote, protegiéndote, ayudándote, guiándote para poder sobrellevar Amén. todo eso de una mejor manera. Por eso es que Cristo es la buena noticia. Así es. Él es nuestra esperanza. No lo bueno que nos pueda pasar o no en este mundo. Así es. Nos pueden pasar cosas buenas, cosas malas. De hecho, creo que el día de ayer
en la aplicación de la Biblia estaba este versículo que a la persona me encanta, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y lo hemos aclarado muchas veces. Eso no quiere decir que nos va a ir bien en todo, sino que en toda situación, sea buena o mala, el Señor hace que todo eso ayude para bien, para nuestro carácter, para nuestra mejor relación con Él, tanto en lo espiritual, en todo ámbito. Todo obra para bien. Aún al tener todo en contra en esta sociedad, el Señor está preocupado por nosotros. Y por eso es que Cristo es suficiente. No necesitamos más. No necesitamos que nos endulcen los oídos diciendo que todo va a estar bien, que viene un tiempo mejor. No, eso, y aquí no es solo culpa de la persona que predica, como Amén. lo hemos dicho, sino también de nosotros, de qué queremos escuchar, qué queremos. Somos responsables muchas veces, y yo he escuchado, es como que, claro, le echan la culpa al que predica, pero la palabra misma dice que nosotros, está la palabra que es la que nos ayuda a poder entender todo, a comprender. Muchas veces nos quedamos con lo que escuchamos. Una es porque también son nuestro anhelo, nuestro deseo, pero tampoco nos agrada, pero tampoco buscamos la palabra para corroborar si lo que nos están diciendo es verdad. Como los hermanos de Barea. Así es. Entonces aquí no es solo la persona que predica, sino que pueda entender que también es qué quiere oír usted, Amén. qué queremos oír nosotros, qué estamos buscando. Porque somos responsables, como decía usted, y lo que habíamos conversado con nuestra hermana de la iglesia. Claro, esta persona fue por muchas iglesias, pero en esas iglesias, como no le gustaban las cosas que se le decían, porque se le decía que a lo mejor tenía que ser de esta forma, claro, buscaba otra iglesia hasta que llegó a una iglesia donde le dice que todo es bonito, y tú estás bien como estás, sigue así nomás, y el Señor te ama y listo. Y claro, se quedó en esa iglesia porque ahí era lo que ella estaba buscando. Ella estaba buscando una iglesia donde no la confrontara, donde no le hablara de arrepentimiento, donde no le hablara de que es pecadora. Entonces ahí también somos responsables de qué estamos buscando. Amén. En la iglesia. ¿Cómo va a haber un real cambio en nuestras vidas si no estamos siendo confrontados con la palabra? Así es. Y cómo nosotros, incluso llevándolo a la vida como terreno incluso, cómo nosotros vamos a ser capaces de darnos cuenta de que estamos mal si no dejamos que lo otro, por ejemplo, usted me diga, oye, creo que tú estás mal en esto. No hay forma en que yo crezca si realmente creo que estoy bien en todo. O el enfermo, que está gravemente enfermo, y llega un doctor y le dice, no, tú estás gravemente enfermo. Ay, que yo no quiero escuchar eso. Vas a terminar, y suena fuerte, vas a terminar muriendo. En el contexto espiritual es totalmente lo mismo, y mucho más profundo porque tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Entonces es necesario que a través de la palabra podamos observarnos, y eso de hecho en Santiago lo dice, que la palabra es como un espejo. Necesariamente debemos observarnos para entender que realmente no estamos bien frente al Señor, que es el Señor el que debe transformar nuestras vidas, que debe transformar nuestro corazón, nuestro carácter, todo. Y si estuviéramos también, hubiera sido en vano la cruz. Amén. Sería en vano, o Por sea, eso ¿con Él qué dio su fin? vida en la cruz. ¿Con qué fin? Precisamente ¿Para qué? porque estábamos mal. Así que por eso endulzan los oídos, pero envenenan el alma. Envenenan el alma. Y eso, pero finalmente, nosotros sabemos, yo en lo personal, sé que Judith también, siempre lo conversamos, estamos totalmente conscientes de que esto no es popular, de que este no es un mensaje popular, de que esto no agrada, y la palabra no está para agradarnos, sino que realmente para confrontarnos con esta realidad de que necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios en nuestro corazón, no para obtener cosas, sino para lo más importante, que es transformar nuestro corazón, para salvarnos, para rescatarnos de nuestro propio infierno. En Jeremías 23, del 21 al 22, este es el profeta Jeremías, y esto el Antiguo Testamento está lleno de estas mismas advertencias que hoy por hoy también sufrimos. El Señor le dice a Jeremías, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, dice el Señor, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, si realmente hubiesen sido profetas de Él, íntimos de Él, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En el contexto bíblico, cada vez que el Señor, que Dios enviaba un profeta, era para que el pueblo se arrepintiera. Era para que el pueblo se arrepintiera y volviera a Él, volviera por el buen camino, que es el Señor. Así es. Entonces, qué importante entender. Entonces, ¿qué están predicando hoy muchas personas? No están hablando del problema de nuestro corazón,
sino están ofreciendo éxito momentáneo, falsas promesas, un tiempo mejor, un nuevo tiempo. Y suena bonito, porque ocupan textos bíblicos que de alguna otra forma apuntan a algo, pero finalmente ellos los terminan adornando para decir lo que ellos quieran. Así es. Y lamentablemente para decir lo que la persona quiere escuchar. Como es lo que Pasa nos a ser dice una verdad a media. una verdad a medias, que pasa a ser una triste mentira. Pero llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. O sea, no van a querer, no la van a tolerar, dice el apóstol Pablo. Sino que llevados de sus propios deseos, o sea, lo que ellos están adelantando, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces la palabra se cumple y se está cumpliendo, y por eso de una u otra forma nosotros queremos presentar esta temática para que así como nosotros, así como el Señor ha llegado a nuestras vidas con esta verdad, que nos ha confrontado, que nos ha restaurado, que ha cambiado este corazón, que nos ha salvado, y por ende nosotros no podemos hacer otra cosa, y es el nombre de este podcast. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de esta verdad, de que Cristo salva, y queremos que cada uno de ustedes que pueda llegar a este mensaje pueda ser rescatado y salvado por el Señor. Así es. Segundo punto. El segundo punto es: escuchar no es suficiente. Hay que discernir. Amén. Hay que discernir. Es como lo decíamos, no nos quedemos solo con lo que escuchamos, sino que debemos también meditar en qué estamos escuchando. ¿Esto será de Dios? ¿Esto no será de Dios? Entonces Jesús lo dijo con claridad en un versículo en Mateo 13, versículo 9, donde dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y en Mateo capítulo 13, versículos 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se le han cerrado los oídos y han cerrado sus ojos. De lo contrario, verían, oirían y entenderían con el corazón. Amén. Entonces no basta solo con oír sermones, con consumir contenido cristiano. Hay mucha gente que realmente se dedica a escuchar y hasta comparten mensajes, pero a mí me llega a dar pena a veces, como que pucha, no entienden lo que realmente están compartiendo. Entonces no basta solamente con eso, sino que muchos escuchan con los oídos, pero no con el corazón. Amén. Hay que, como dice este segundo punto, escuchar no es suficiente, hay que discernir. Sí. De hecho, parte del concepto de esta temática, de hecho en un principio lo queríamos poner ese nombre: el que tenga oídos, que oiga. Porque una de las frases que Jesús más utilizó cuando él quería decir una verdad espiritual importante, de hecho cada vez que dijo una verdad espiritual importante, él dijo: el que tenga oídos, que oiga. Y no es un simple escuchar, sino es un escuchar casi a nivel espiritual, para poder entender, para poder discernir. Jesús sabía que muchos oyen, pero no escuchan con el corazón, como dice usted. Así. Y la verdad, que es lo que hemos estado hablando desde que comenzó esta temática, la verdad no siempre agrada, pero libera. Así es. La mentira agrada, pero esclaviza. Así. Entonces Jesús decía: el que tenga oídos para oír, que entienda que no todo mensaje agradable es de Dios. El Señor de una otra forma siempre nos va a estar advirtiendo. Y por eso, de hecho, Jesús, así como sus discípulos, fue uno de los que más advirtieron acerca de estos falsos maestros de este último tiempo, donde muchos vendrán en el nombre del Señor, pero para engañar a la gente, con así falsas es. señales, con falsos milagros. Entonces, qué importante es poder discernir. Entonces, escuchar no es suficiente, hay que discernir. Y en lo personal es algo que solamente para poder discernir, la única forma, lo hemos dicho otras veces, es profundizando en su palabra. Así es, teniendo intimidad con el Señor, orando, porque no es solo tampoco leer, sino que realmente debemos tener ese tiempo y pasar ese tiempo con el Señor orando, porque es la única forma. Aquí es un complemento, no es solo una cosa, sino que es orar, es buscar en su palabra, es poder congregarte con el Señor, para que ahí Él pueda ir trabajando en cada área de nuestra vida, para poder llevarnos así como a meditar, a entender. Amén. Yo antes, me acuerdo cuando llegué a la iglesia, había muchas cosas que no entendía. Amén. Y sé que muchas cosas se han ido aclarando en mi vida a medida del tiempo y lo que yo he ido teniendo en comunión con el Señor. En poder buscar en su palabra, en poder leer, en poder meditarla, estudiarla, no quedarme, porque siempre me acuerdo que usted me enseñó desde que nos conocimos, el poder también acudir a la palabra, a todo lo que escuchara. Lo buscara en la palabra, corroborara si era verdad, si era mentira, porque es la única forma que vamos a poder estar
más pendientes de lo que se nos está diciendo, de Amén. qué se nos está hablando. Y es la invitación que hacemos siempre. Nosotros estamos acá aún aprendiendo. Hay cosas que solamente por misericordia del Señor, porque Él de una otra forma ha permitido que nosotros podamos profundizar en su verdad. Ha sido el anhelo de nuestro corazón también, como dice usted, finalmente de siempre ir a la palabra. Así es. Porque es muy fácil de pronto Ser engañado. predicador X, y uno de pronto no te das cuenta y dice, amén, amén, y estás confirmando. Decir amén es confirmar lo que el predicador está diciendo. Y muchas veces no amén nos a damos cualquier cuenta cosa. y decimos amén literal a cualquier cosa. Y por eso nosotros sinceramente no nos presentamos acá como personas que no van a fallar, que no, todo lo contrario, lo hemos dicho a lo largo de todos los podcasts, que de hecho es la invitación que siempre hacemos, más allá de lo que nosotros podamos decir, vayan a la palabra. Esa es nuestra invitación. Generalmente, de hecho, en estos contextos donde hay iglesias, donde no se predica la verdad, lo que más hacen es sacar a las personas de la palabra, de que ellos no profundicen en la palabra, no tienen tiempo de lectura. Generalmente tienen sus propios libros, Así es. tienen sus propios libros de lectura que tienen una colección de versículos, todo para armar todo este cuento que muchas veces, lamentablemente, lo usan solamente para engañar a las personas. Por Instan eso, al oyente a solo seguir eso. amén. O lo que el líder diga. Lo que diga el líder, esa es la verdad. No, nosotros, sinceramente, una de las cosas, y creo que lo hemos dicho a lo largo, no sé si en todos los podcasts, pero es la invitación que vamos a seguir insistiendo. Vayan a sus Biblias, vayan a la palabra, anhelen conocer al Señor. Anhelen a conocer al Señor a través de su Así palabra, es. a través de la oración, a través de buscarle en intimidad, todo el tiempo que sea posible. Y sin duda el Señor se va a presentar en sus vidas. Así es. Y Son sin duda, responsables. y sin duda esa va a ser la verdad que van a querer buscar. Nosotros, si de una otra forma estamos haciendo esto, como digo, estamos lejos de querer buscar popularidad. De hecho, sabemos, como digo, nuevamente repito, que con este tipo de temáticas más allá de ser populares, vamos a traernos más gente en contra, pero Así es. debemos predicar la verdad. La verdad de Cristo no es popular. No. A Cristo lo crucificaron, a Cristo lo persiguieron, lo golpearon, a los discípulos lo golpearon, los persiguieron. Filipenses 1:29 dicen, a nosotros no solamente se nos ha concedido conocer a Cristo, sino también sufrir por Él. Es porque el Evangelio, y volvemos a lo mismo, es contracultural. La cultura va en una dirección y nuestra fe va en una dirección totalmente distinta. Así es. Que, Hay un versículo igual que tengo anotado aquí, que usted me había recordado, que se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del día al 12, donde dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. amén. O sea, no quisieron recibir la verdad. ¿Qué hizo el Señor? Un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Tiene la otra parte del texto? ¿O lo tiene hasta ahí? No, lo tengo hasta ahí nomás. Sí, que bueno, después él sigue diciendo el texto que finalmente el Señor permitió que ellos fueran engañados Así porque es. era el anhelo De su de su corazón. Así es. Entonces, qué importante entender, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué estamos buscando al Señor? ¿Qué está anhelando nuestro corazón? Entonces, si estamos buscando que se nos prediquen otras cosas, menos arrepentimiento, la verdad bíblica del Evangelio, finalmente vamos a caer en esto y el Señor va a permitir, ahí dice, envía un poder que finalmente el Señor permite que estas personas sean engañadas porque es el anhelo de su corazón. Así es. Entonces, que el Señor nos libre de esto. Y también quiero leer un texto que está en Jeremías nuevamente, en el capítulo 23 del 16 al 17, dice: así dice el Señor de los ejércitos. Mire qué tremendo esto. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchen, mire lo que dice, no escuchen lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian, dice el Señor, les aseguran que yo, el Señor, digo que gozarán de paz. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Y es un poco lo que hemos estado hablando. Entonces el Señor dice: hey, no escuchen a estos profetas que solo le hablan de cosas buenas, de falsas esperanzas. O sea, personas que realmente están anhelando cualquier cosa menos al Señor. Y estos falsos profetas le dicen: no, el Señor va a ser contigo, el Señor va a cumplir la promesa, no sé, cualquier cosa de estas que suelen decir, que viene un tiempo nuevo, que este es el año del Señor para ti. Puras promesas huecas, que suenan lindas, que suenan bíblicas, pero que el mismo Señor, a través de Jeremías y a través de todos los profetas en la Biblia, les advertía al pueblo: hey, vuelvan a sus malos caminos. Esa era la profesión del profeta. De parte del Señor, decirle al pueblo que se arrepintieran. Y hoy que vemos
De hecho, es la forma más básica y fácil de entender cuando nos están predicando una falsa verdad. Una falsa verdad, y es que te están diciendo, hey, no te preocupes. Nos dan una falsa esperanza de que todo va a estar bien, cuando el mismo Señor dice, hey, finalmente esta gente está buscando hacer lo que busca su terco corazón. No buscan al Señor. Sin embargo, estos profetas predican eso. Así que el Señor nos ayude. Eso era parte del segundo punto, Así que es. dicen, escuchar no es suficiente, hay que discernir. Y hay que discernir. algo importante igual que pueden hacer cada vez que acudan a la palabra es orar. Creo que lo principal para poder acudir a la palabra es orar y pedir discernimiento al Señor. Si le pedimos discernimiento al Señor, es con nosotros, porque realmente si en nuestro anhelo, en nuestro corazón, el anhelo es querer escuchar esas palabras dulces, todo lo que leamos lo vamos a llevar para Amén. ese lado. Pero cuando realmente nos enfocamos en Cristo, en el Señor, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me enseñes, que tú me muestres el camino. Es increíble cómo el Señor nos habla y realmente nuestra mirada ya empieza a ser objetiva conforme a la palabra. Debemos ser objetivos, quitar todo lo que podamos anhelar, todo lo que podamos querer, porque es increíble. Es como, por eso hay muchos versículos fuera de contexto, porque realmente lo llevan conforme a sus deseos, a sus Amén. sentimientos, para poder obtener, y finalmente lo dejan poco más, como dice usted, como el... se me olvidó la palabra, pero me voy a acordar. ¿Cuál palabra? No, al final como... No es lo... como... ¿Qué palabra? No sé qué está hablando. Ya se me olvidó. Se me Acerca- olvidó, pero vamos a acordar. ¿Lo que está diciendo acerca de Jeremías? No, de respecto a lo que estaba hablando, que finalmente ocupamos las palabras acorde a lo que nosotros queremos. Amén. Sí. De hecho, eso es algo que hacen mucho, pues pescan un texto, sobre todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está lleno de promesas, Sí. de cosas que Dios le prometió al pueblo de Israel en ese tiempo, en ese contexto, y que finalmente todo apuntaba a Cristo. Así es. De hecho, eso estaba pensando mientras la escuchaba. Una de las formas de entender la palabra es entender que todo apunta a Cristo, que ya no se trata de nosotros. Más de alguna vez he nombrado Romanos 11:36, el apóstol Pablo, y nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así Todo apunta para que Cristo sea glorificado. Todo apunta hacia Cristo. Tanto las promesas del Antiguo Testamento, lo que decía, por ejemplo, muchas de las cosas que dice Isaías apuntan directamente a Así Cristo. es. Entonces llegamos al último punto, que El- dice, ya por nombre, el Evangelio no necesita adornos. Así es. Y aquí tengo un versículo que se encuentra en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 7, el cual dice: me asombra que tan pronto estén dejando al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, como dice ahí, el evangelio no necesita adorno. Si el mensaje del evangelio necesita ser modificado para que te guste más, entonces ya no es Amén. evangelio. Ese es uno de los textos dentro de la Biblia, son de los más decidores, cuando Pablo le habla a los Gálatas. Les dice, no hay otro evangelio, Así es. no hay otra verdad. De hecho, ahí dentro de los versículos Pablo comenta, dice, o sea, me he hecho su enemigo por decirle la verdad. Así es. Y es lo que muchas veces nos pasa. Porque la gente no quiere escuchar, como digo, finalmente, si somos realmente sinceros. Por eso mucha gente busca estas iglesias donde se le hable de promesas, de que va a ser exitoso, de que va a ser prosperado, que tú debes pactar con Dios y Dios te va a multiplicar ese dinero que tú diste. Puras cosas falsas que la Biblia no enseñan, que no Así enseñan. es. Pero ahí Pablo en Gálatas dice, no hay otro evangelio. Y aunque viniera un ángel del cielo con otro evangelio, sea anatema, o sea, sea maldito. Así es. Y es como dice el punto 3, el evangelio no necesita adornos. No. No necesita que nosotros lo mejoremos con adornos. El evangelio es lo que es, se trata de Cristo muriendo, dando su vida por cada uno de nosotros, resucitando al tercer día por el perdón de nuestros pecados. Así es. Entonces, y es lo que no se ve mucho en este tiempo, pues estamos viendo ese evangelio diluido, el cual no nos muestra sin cruz, sin arrepentimiento, sin obediencia, que es cosa fundamental cuando realmente aceptamos a Cristo. Y el evangelio verdadero no apunta al éxito personal, sino a la gloria de Cristo. Amén.
a la gloria de Cristo, que es lo que hemos estado comentando en los otros 2 puntos, que finalmente todo trata de Cristo. Amén. Todo el Evangelio es para Cristo, enfocado en Cristo, así que llamarlo a que, y instarlo a que vuelvan a ese Evangelio, Amén. a que vuelvan a ese Evangelio que transforma y no al que entretiene. Amén. Y es peligroso, o sea, de hecho nosotros, bueno, en nuestro contexto nos ha tocado trabajar con grupos de jóvenes y es complejo porque obviamente como jóvenes necesitan estar estimulados, necesitan de pronto porque estos mensajes, la palabra del Señor, las iglesias muchas veces resulta muy tedioso para los jóvenes, pero nosotros no podemos evitar compartir realmente el Evangelio como Así es. Podemos de una otra forma buscar la forma de llegar con esta verdad a través de alguna dinámica, nosotros lo hemos hecho, a través de alguna forma que esta enseñanza pueda llegar a los jóvenes, pero no cambiar el mensaje, no cambiar el mensaje. Podemos de una otra forma, que la palabra en sí puede sonar rara, de quizás atraer a los jóvenes de una forma atractiva, pero en el fondo siempre dándole a entender de que esto se trata de Cristo. Sí. Esta es la verdad del Evangelio. No perder el foco. No perder el foco, no perder el fondo. Sí. Quizás las formas pueden cambiar. Yo lo entiendo muy bien. De hecho, en lo personal a mí me cuesta. Siempre, bueno, gracias a Dios ahí por algo nos ha unido. A mí me cuesta tener esa área más dinámica. Yo, en el contexto de las cosas del Señor, soy un poco más serio, más fome. Pero, y mi esposa en ese sentido tiene esa cosa más dinámica. Bueno, ella ha trabajado muchos años con niños. Pero qué importante es eso, no perder el foco de lo importante de que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Podemos tener quizá alguna forma para poder llegar a los jóvenes, pero siempre con el mensaje claro de que se trata de Cristo, de que el Señor quiere transformar nuestros corazones. Como hemos dicho, estaba pensando recién de una otra forma, todo apunta a Cristo, todo apunta a Cristo. Si de alguna forma queremos poner el foco en nosotros, que sea para entender que nosotros debemos ser transformados por Cristo. Amén. Para entender que somos desobedientes, que debe haber un arrepentimiento en nosotros. Entonces, si de alguna forma queremos poner el foco en nosotros, que sea en ese sentido, entender que necesitamos a Cristo por sobre todas las cosas, para que Él transforme nuestra vida, para que Él transforme nuestro corazón, nuestro carácter, porque la palabra del Señor incluso nos dice eso, nosotros debemos apuntar ¿a qué? Al carácter de Cristo, carácter de Cristo. Amén, así que es muy importante de que realmente puedan entender. Y finalmente aquí tenía aquí apuntado, el problema de hoy no es que es la falta del mensaje, sabemos que está siendo predicado, la forma es, lo que está faltando es el discernimiento, porque se está predicando de muchas formas, pero ahí es donde no estamos discerniendo si realmente el que estamos escuchando es correcto a la palabra del Señor o es llevado más al hombre, a los anhelos y los deseos del corazón. Amén. Así que instarlo a que puedan discernir, que puedan analizar, que puedan examinar todo lo que escuchen, todo lo que puedan ver. No todo lo que hemos dicho, todo lo que suena con palabras cristianas provienen de Dios, Amén. sino que mucho que provienen de un corazón humano. Amén. Que distorsiona el mensaje con el fin de obtener cosas. Sabemos que hay muchas iglesias que su único anhelo y deseo es obtener cosas materiales. Amén. Otras iglesias que solo anhelan el éxito, otras iglesias que solo anhelan lo mejor para ti, en el sentido de que tú te mereces todo, tú eres el mejor, tú no puedes ser pobre, no sé, no naciste para esto. No. Amén. Amén. Hemos dicho todo el rato que Una finalmente verdad se trata totalmente de distorsionada. Cristo. Sí. Amén. Finalmente, si queremos obtener cosas, lo vamos a hacer. Si nosotros queremos obtener algo y nos ordenamos, yo creo que todos pueden lograrlo. Y no encuentro cuál es la diferencia si realmente hemos aceptado a Cristo, porque vemos gente de fuera del mundo que tiene todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que obtenga esto con...? De repente es tan lógico, pero Así estamos es. tan embobados con estos mensajes que nos apuntan a eso, como al ego del corazón, que no nos damos cuenta de eso. Yo muchas veces digo, mira a su alrededor, cuánta gente que no es cristiana, Lo tiene todo. que están lejos de querer profesar a Dios o tener una relación con Dios, son exitosos, tienen buenos trabajos, son profesionales, tienen 1, 2, 3, 4, 5 autos. Así es. Esa no es la respuesta. Por sus frutos serán conocidos. Eso hace relación a nuestro fruto en el carácter espiritual. No por cuántas cosas obtengamos, no por cuántas bendiciones materiales tengamos, sino por nuestro carácter. Si nuestro carácter realmente se está pareciendo a Cristo. No hay otra forma. Así es. Por el fruto seremos conocidos. De la abundancia del corazón habla la boca. Si no estamos hablando de Cristo, si Cristo no se ve reflejado en todo lo que somos, lamentablemente es porque Cristo no está reinando en nuestro corazón.
Sí. Quizás lo estamos ocupando como un puente para adquirir cosas materiales, pero no nos damos cuenta que estamos totalmente lejos de Él y de su voluntad. En el capítulo anterior decíamos en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Y apunta esto mismo, va de la mano. Así es. ¿No hicimos milagros en tu nombre? Nunca los conocí. Lo que debemos anhelar es buscar la voluntad, hacer la voluntad del Señor. Así es. Buscar la voluntad del Señor. En 1 Corintios 1, del 22 al 24, quizá ya para ir terminando, el apóstol Pablo dice, porque los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y no hay más. Y no hay más. Entonces, de otra forma, que el Señor nos ayude, que nos bendiga, que nos ayude a profundizar en esta verdad, porque sinceramente, si el Señor ha puesto este anhelo en nuestro corazón de poder compartir esta temática, es porque estamos, y el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, estamos ya en tiempos peligrosos, Así donde lamentablemente, y la palabra nos advierte, muchos, dice, no dice pocos, y es un hecho, muchos serán engañados. Así es. Muchos serán engañados. Nosotros anhelamos porque les amamos en el Señor. Si hacemos este programa, grabamos estos videos porque sinceramente el Señor ha puesto en nuestro corazón ese amor por las almas, ese amor por el otro, por el que pueda estar al otro lado, para que puedan tener este encuentro real con el Señor por sobre todas las cosas. Que Cristo sea el que realmente reine en su corazón. Porque los judíos piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Así es, y que seamos como los primeros cristianos, como lo hemos dicho igual en nuestro versículo de nuestro capítulo, de nuestro podcast, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los primeros cristianos no callaron, no cambiaron el mensaje para hacerlo más fácil, no buscaron agradar al mundo, Amén. sino que su anhelo en su corazón era agradar al Señor. Amén. Así que, como hemos dicho, no se trata solo de oír el mensaje, sino de discernir la verdad, rechazar la mentira disfrazada de fe y aferrarse al evangelio que salva. Jesús dijo en su palabra en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la verdad es que no necesitas un mensaje bonito, no Amén. necesitas las cosas que tú puedas anhelar en tu corazón, sino que necesitas realmente salvación, una vida nueva, necesitas a Cristo. Amén. Necesitamos nosotros, porque sabemos que debemos acudir al Señor todos Amén. los días, porque nuestro corazón es engañoso. Entonces Él no vino para darnos una religión más, sino vino para darnos salvación, para darnos libertad, perdón, sentido a nuestra vida y sobre todo una vida eterna que Amén. está siendo preparada para cada uno de quieras, de los que obedecen la voluntad del Señor, de los que obedecen su palabra. Así que instarlo a eso de acuda a Cristo, acuda a la palabra, busque una iglesia donde se hable de Cristo, no de lo que usted pueda obtener, sino realmente de lo que Cristo le da, que es la salvación. Amén, amén. Así que Dios nos bendiga. Eso sería la temática de hoy. La verdad es que podríamos hablar muchas cosas. Así es. Anhelamos en el Señor que de verdad este mensaje pueda llegar a sus corazones, y la invitación que hacemos siempre, busquen en su palabra, busquen en su verdad, que su corazón pueda anhelar a Cristo, a este Cristo bíblico, por sobre todas las cosas. Mi nombre es Ricardo López El mío, Judith Peña, y esto ha sido Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. lo que hemos visto y oído. Amén. Nos vemos, Chao, que les chao, bendiga Señor les mucho. bendiga. No olviden seguirnos en YouTube, no olviden compartir estos videos con sus amigos, con sus familiares, con toda la gente Así es. cercana, para que puedan tener también la opción de poder conocer del Señor. Chao, chao. Chao, chao. Debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído.